Hola a todas y todos los que están presentes aquí en esta plataforma virtual de Yoica. Agradezco la invitación de Yoica también bueno, la intención de que yo estuviera aquí dando alguna suerte de reflexión, generando alguna suerte de reflexión con ustedes. Estoy muy contenta de poder hacerlo y bueno, voy a partir de inmediato contándoles más o menos de qué va lo que quiero presentarles. El título de la conferencia que yo le presenté a la gente de Yoica, ¿no es cierto?, es este, Decenas y tumbas, ¿no? El duelo como incorporación le puse. Y esto, en principio, pareciera que implicara que yo voy a hablar sobre la concepción psicoanalítica de duelo, lo cual algo me referiré a eso. Sin embargo, no voy a centrarme en esa área específica porque simplemente no es mi área de estudios. Lo que yo voy a hacer es referirme a la noción de trabajo de duelo, acuñada por el psicoanálisis, sobre todo desde la publicación de Duelo y Melancolía de Freud, ¿no es verdad? Digamos, ese concepto, el de duelo o el de trabajo de duelo, lo voy a agarrar en esa línea de herencia psicoanalítica, pero desde la lectura que hace un filósofo contemporáneo de esta cuestión, que es Jacques Derrida, que es uno de los filósofos a cuyo estudio yo más le dedico mis horas. Entonces, me referiré al trabajo de duelo desde la recepción que hace Derrida, ¿no es cierto?, a partir de esta herencia, como comentaba, que va desde Duelo y Melancolía, hasta la recepción que sucede, que ocurre de Freud en Hungría por parte de Sándor Ferenczi. Pero sobre todo a partir de la traducción y recepción en Francia de Ferenczi que hacen los psicoanalistas Nicolas Abraham y María Torok. Sobre todo me voy a enfocar en estos psicólogos o en estos psicoanalistas, en estos teóricos del psicoanálisis que son Abraham y Torok, en relación con Jacques Derrida y la lectura que Jacques Derrida hace de su obra, sobre todo de una obra específica de María Torok y de varias obras de Abraham, que están compilados en este gran texto que es La corteza y el núcleo. Derrida analiza muy bien ese texto, pero también analiza muy bien este texto que se llama El Verbario del Hombre de los Lobos, ¿no?, que es un texto muy famoso que fue publicado en francés en 1976 y que Derrida prologa. El prólogo de este texto se llama Force y me voy a referir sobre todo a ese texto, ¿ya? Como hago estas como precauciones, ¿no? En la medida en que Derrida lo que hace a partir de esta noción de trabajo de duelo es intentar sacarle el mayor rendimiento filosófico a esta formulación, ¿no? Y este rendimiento filosófico se da justamente en este cruce con el psicoanálisis, pero también, digamos, en un cruce específico del psicoanálisis con una corriente filosófica occidental que podríamos llamar idealismo en sentido amplio, y que Derrida también está siempre muy atento, siempre analizando críticamente, también desde su propia herencia con la fenomenología, ¿no?, sobre todo la fenomenología husserliana. Entonces, bueno, esta es más o menos la línea argumentativa o el hilo conductor que voy a seguir esta tarde, ¿no? La producción textual de Derrida de los 70, ese es más o menos el área en el que me voy a concentrar, podría describirse bastante bien, creo yo, a partir de dos grandes tropos o figuras retóricas y filosóficas a la vez, que son la cena y la tumba. Por eso le puse también a la conferencia de cenas y tumbas. El primer tropo, digamos, el de la cena, lo referimos a una escena de alimentación en la que nunca se come solo, ¿no?, o sola, ¿no? Se trata de comer con otro e incluso de comer al otro, y así de digerirlo, asimilarlo e incluso vomitarlo. El segundo tropo, la tumba, señala hacia la noción de cripta como espacio producido por el trabajo de duelo, donde se guarda al otro muerto en el interior de una subjetividad condicionada y quebrada por esta introyección del otro, ¿no? En ambos casos, lo que está en juego es un esquema especulativo
que puede relacionarse tanto con las tempranas tesis de Derrida sobre la autoafección, como, bueno, para los que conocen Derrida sabemos que la cuestión de la autoafección refiere al proceso de constitución del sí mismo o de la ipseidad propio de la tradición idealista fenomenológica, como también con la operación de consumación idealizante, que está a la base de las grandes teorías sobre el origen del sentido en la tradición filosófica occidental, sobre todo durante la modernidad. Especialmente, entonces, digamos, si uno tuviera que ver en qué textos está todo esto tratado en Derrida, yo diría que hay que referirse a una trilogía de textos que fueron publicados secuencialmente en 1974, 1975 y 1976, que son Glass, que es un texto sobre Hegel, Economímesis, que es un texto sobre Kant, y Force, que es este texto dedicado específicamente a los psicoanalistas húngaros, Abraham y Torok. Lo que yo sostengo es que este esquema especulativo, el que se señala con la formulación trabajo de duelo y con estas consideraciones muy preliminares que he hecho, tiene su génesis efectiva en esta trilogía de textos, que operan de modo fundacional en la configuración de una apuesta deconstructiva sobre la relación con la alteridad en general, o la relación en general también podría decir uno, ¿no? Cuestión que constituye el núcleo del problema epistemológico de la historicidad del sentido para Derrida. Este problema, que como decía es central en la filosofía de Derrida, toma desde estas articulaciones teóricas una consistencia muy importante, tal que servirá de base para todo su trabajo deconstructivo posterior, ¿no? Desde las tesis sobre la espectralidad del sentido, hasta la ética del don y de la hospitalidad, digamos, hospitalité u hospitalidad, ¿no es cierto? Y también pasando o llegando, ¿no es cierto?, también a esta idea que es la de una política de la autoinmunidad. Abordaré entonces estos textos desde dos conceptos distintos pero estrechamente relacionados. El primero nos permite considerar los problemas de estos textos de manera más acotada y se trata justamente de la noción de trabajo de duelo, travail de deuil. Tema ampliamente tratado por Derrida a lo largo de casi todas sus épocas textuales, pero que tiene su génesis conceptual a partir de esta trilogía que yo señalaba recién, ¿no? Especialmente situada, o digamos que el origen, ¿no es cierto?, del trabajo de Derrida sobre esta noción, yo diría que está en Glass, en relación con Hegel, y luego se profundiza y se entrelaza con el psicoanálisis de cuño freudiano a partir del texto Force. O sea, hoy día me voy a saltar, digamos, la parte que sería de Kant, ¿no? Simplemente para poder mostrar la emergencia de esta noción en la filosofía, en el idealismo alemán específicamente, en relación con Hegel, para luego generar el vínculo con el psicoanálisis de cuño freudiano con el texto Force, ¿no?, sobre estos psicoanalistas húngaros. A partir entonces de esta formulación, la de trabajo de duelo, Derrida pensará todas las formas del trabajo, a la vez que el trabajo como formación de todas las formas. Así queda consignado más de una década después en este texto fabuloso del 93, que es Espectros de Marx, donde se habla de un, cito a Derrida, trabajo de duelo que es coextensivo a todo trabajo en general. Hasta ahí la cita. Al mismo tiempo, refiere esta hipótesis a los análisis que llevó a cabo el 74 en Glass, ¿no? O sea, están directamente relacionadas ambas fórmulas, la formulación que acabo de citar con las ideas de trabajo de duelo que se trabajan en relación con Hegel. El duelo, en el texto del 93, en Espectros de Marx, concierne a la ontologización o semantización propia de la producción discursiva de la filosofía. Un trabajo que consiste, y cito nuevamente, siempre en intentar ontologizar restos, en hacerlos presentes, en identificar los despojos y en localizar a los muertos. Estableciendo entonces al trabajo de duelo como concepto más estricto, proponemos un segundo concepto que aborda los temas de estos textos desde una perspectiva un poquito más general, que es la cuestión de la incorporación, ¿no? Por eso mi título también tenía que ver, juntaba duelo e incorporación. Abierta como tal para Derrida desde el psicoanálisis, en cuanto describe la dinámica general del duelo, opera en los textos mencionados como un traspaso, como un movimiento de traspaso de fronteras,
desde un campo señalado como exterior a uno señalado como, o determinado, ¿no es cierto?, como interior. Teniendo en cuenta que el movimiento de eso que Derrida llama différance es un movimiento, digamos, o sea, eso que llama Derrida différance, que es algo así como el origen no original del sentido o el origen no simple del sentido, no remite tan solo a una diferencia espacial externa, podríamos decir, sino también a una diferencia temporal interna, es decir, a una coimplicación de ambas. Siempre podría sostenerse que para Derrida la différance misma sigue el ritmo y la pauta de un movimiento incorporativo, acto que no puede estar determinado, sin embargo, por lo que podríamos llamar un paradigma asimilativo, pues dicha incorporación nunca transforma plenamente ni lo incorporado en el cuerpo que lo incorpora, ni viceversa. De ahí que en diálogo con el psicoanálisis, sobre todo esta línea de herencia, ¿no es cierto?, freudiana y luego recibida en Hungría por French y luego en Francia, Derrida intenta desestabilizar el límite entre una incorporación asimilativa, que especialmente María Torok llama técnicamente, ¿no?, introyección, y una incorporación que no llega nunca a reducir al objeto perdido a las estructuras de una subjetividad que se volvería así más amplia, que es justamente lo que Torok llama, en sentido más estricto, incorporación. Las estructuras especulativas señaladas, la de trabajo de duelo y la de incorporación, en cuanto refieren a la relación condicionante de una experiencia cuyo sentido se aborda genéticamente, es decir, cogido en una historicidad que le es intrínseca, se formulan en los textos de Derrida a partir de una suplementariedad trópica. En efecto, a modo de antecedente, esta tesis la encontramos ya bosquejada en el seminario inédito dictado en el semestre del 69-70, que se llama La logique du discours philosophique, la métaphore, o sea, la lógica del discurso filosófico, la metáfora, que dio lugar al texto publicado el 72 en Márgenes de la Filosofía, que se llama La mitología blanca. En dicho seminario, que es el inédito de base, el problema de la incorporación es tratado, al igual que posteriormente el de duelo, a partir de una teoría de la metáfora, en cuanto a estructura especulativa fundamental del discurso filosófico. Allí, Derrida explica el movimiento de constitución del discurso filosófico en términos de incorporación asimilativa, de discursos, o sea, que la filosofía realizaría respecto de discursos que le son en principio ajenos, cuestión que le permite entonces a Derrida realizar un primer acercamiento a la función de la metáfora en la filosofía. Esta es una cita muy importante para mí, que es del seminario inédito, la leo ahora. Esta es Derrida, ¿no? El concepto de metáfora y de metaforización podría designar de manera equívoca a la vez uno de estos modelos de importación, una forma, entre otras, de estos préstamos o contrabandos, y, simultáneamente, la forma general de la introyección de un elemento halógeno en el discurso filosófico, ¿no? Hasta ahí voy a dejar la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que la incorporación de lo ajeno, de discursos ajenos, es la lógica, podríamos decir, lógica retórica estructural y propia del discurso filosófico. Y es descrita aquí, en principio, como un gesto de explotación violenta, de usurpación solapada y disfrazada de creación propia, ¿no?, en este seminario. Sin embargo, esta tesis será pronto reconfigurada hacia la demostración de que esta forma incorporativa con la que opera la metáfora filosófica no puede nunca ser completamente asimilativa de su otro, de lo extraño, sino que al incorporarlo, incorpora también su propio principio de ruina. Es decir, aquello que posibilitándolo como discurso lo quiebra también interiormente, lo desarma en su pretensión de unidad, de totalidad y de clausura. Y con ello, en su estatuto de discurso arquitectónico, ¿no?, que es el estatuto que siempre la filosofía ha querido darse a sí misma como discurso, ¿no? Esto implicaría entonces ruina. Ruina que significa, ruina del discurso filosófico, que significa a la postre la cancelación de esa frontera entre lo interior y lo exterior de un cuerpo discursivo, ¿no?
Bueno, entonces ahora voy a referirme a algunos antecedentes que están en este texto, Glass, de 1974, que es sobre Hegel primordialmente, pero también sobre Genet, Jean Genet, dramaturgo, literato, poeta francés, medio maldito, ¿no? Entonces voy a referirme a lo que allí sucede con la noción de trabajo de duelo para después ir más directamente al diálogo con el psicoanálisis. Aprovecho de saludar a todas, sobre todo todas y todos los que me están saludando. Hola, hola. Un gusto tenerles aquí a la escucha, ¿no? Un honor, de hecho. Bueno, entonces el primer topo genético de estas articulaciones, como decía, se encuentra desarrollado a partir de la lectura colosal de Hegel y Genet, que está publicada en Glass el año 1974, y que es una versión elaborada del seminario que Derrida dicta entre 1970 y 1971, que se titula La familia de Hegel, ¿no? En cuya tesis central confluyen tanto la familia como la figuración retórica. ¿Cuál es la tesis central de este texto? A mí me parece, ¿no? La siguiente. La familia está marcada dos veces. La familia est marquée deux fois. Eso dice Derrida, ¿no? Esta idea es bien compleja y bien poco estudiada, la verdad, ¿no? Mi colega Iván Trujillo es de aquellos que ha estudiado bastante esta tesis y yo también pretendo acercarme a ella porque me parece muy interesante. Ella implica que la familia corresponde al mismo tiempo tanto a un momento determinado y finito de la historia del espíritu, como a una figuración de la totalidad infinita del sistema. En el seminario, y haciendo referencia justamente a los cursos dictados en los años inmediatamente anteriores, que son los del 69-70 y 70-71, que son sobre todo cursos sobre la metaforicidad, ¿no es cierto? Derrida dice que, lo cito, la familia finita sería un modelo metafórico en el cual el lenguaje de la exposición filosófica del sistema encontrará una figuración cómoda. Hasta ahí. Sin embargo, la comparación que regula esta metáfora, ¿no es cierto?, entre una familia particular y el sistema como una estructura familiar, la comparación que regula esta metáfora no es ya en Hegel la clásica de la filosofía, pues se trata de una analogía de estructura manifiestamente incorporativa, marcada por la cuestión del consumo y de la consumación. De este modo, explorar esta relación figurativa entre lo finito de la familia y lo infinito del sistema implica complicar radicalmente las lógicas tradicionales de atribución y proporcionalidad propias de las analogías filosóficas. No puede comprenderse ya a partir de una regla de igualdad o equivalencia esta comparación. Es necesario entender cómo cada término se introyecta y pervive dentro del otro, sin relación de antero-posterioridad fijable. Este es, sin duda, el antecedente del duelo como trabajo y del trabajo como duelo, ¿sí? Hago una breve pausa, sin embargo, solo para decirle a Gerardo que le digo sobre todo a todas, porque sobre todo son mujeres las que me están saludando. No es por ningún otro tipo de sesgo. Bien, entender esta función especulativa de la familia desde la tesis de la metaforicidad como incorporación lleva así hacia otra afirmación que le está estrechamente ligada. Y aquí cito a Derrida. Derrida dice en Glass, la dialéctica es dialectófaga. Muy interesante, ¿no? Esto está muy cerca del comienzo del análisis del sistema de la filosofía hegeliana. Y con esto, Derrida quiere probablemente decir lo que confiesa explícitamente varios años después, en 1990, en una entrevista. Cito a Derrida. En Glass, mi trabajo sobre Hegel, ya estaba interesado en las figuras de la incorporación que se pueden encontrar en el pensamiento especulativo. La misma noción de la comprensión como un tipo de incorporación. Esta asimilación opera como un tipo de comer sublimante. El espíritu hegeliano come todo lo que es externo y extranjero y así lo transforma en algo interno, algo propio. Todo debe ser incorporado en el gran sistema digestivo. Nada es incomible en el infinito metabolismo de Hegel. Eso dice Derrida, ¿no? Esta cuestión de la incorporación, entonces, puede entenderse en términos generales como un movimiento de traspaso, como decíamos, de
una frontera desde lo exterior al interior, ¿no es cierto?, que es acompañado y completado por un proceso sublimante, dice Derrida, refiriendo directamente a la Aufhebung hegeliana, ¿no? Sublimación que marcaría el paso o la elevación de la materia hacia el espíritu. Un clásico proceso de abstracción, de reducción y de formalización y otros etcéteras, ¿no? Si Hegel utiliza frecuentemente esta metáfora de la incorporación y la reviste de una función estrictamente especulativa, es necesario también notar que la metáfora misma tiene una función especulativa especial en su sistema. Sin embargo, dicha función no sería realmente fundamental si entendiéramos la metáfora en un sentido clásico, a partir del paradigma de la similitud o la identidad, que son, digamos, reglas propias de cómo la filosofía piensa la analogía. Una nueva pregunta sobre la normatividad operante en dicho proceso de analogación nos asediaría y si contestáramos dando privilegio a la regla de la identidad, la tesis de la función especulativa del comer al otro podría debilitarse. El comer al otro sería nada más que un juego retórico, pues la normatividad de la incorporación estaría supeditada a la normatividad de la identificación mediante transposición analógica. La cuestión del trabajo de duelo será el punto de llegada en el que se configura finalmente esta estructura incorporativa, directamente asociada al movimiento relevante de la Aufhebung, en cuanto función que permite una relación analógica inaudita entre lo efectivo concreto y lo discursivo en general, que no depende de una lógica derivativa y por tanto no se funda en la regla de atribución clásica que señalábamos. Antes de llegar al trabajo de duelo, entonces, como tesis, Derrida tiene que comenzar con una cierta representación de la muerte, como muerte de la representación en cuanto fundada, la idea de representación, ¿no es cierto?, en la presentación viva de un objeto o un sujeto, que es muy propia de la fenomenología husserliana, que como señala Derrida en La voz y el fenómeno, es siempre una filosofía de la vida, ¿no? La muerte no puede quedar al margen de la vida, del sentido, pues como se señala ya desde la introducción al origen de la geometría, de 1962, y en el citado texto La voz y el fenómeno, del 67, la ausencia supuesta en la tesis de la ideación por repetición supone ya la muerte como condición misma de la vida del sentido. Toda vez que vida-presencia, ¿no es cierto?, se codeterminan y se oponen a muerte-ausencia, en los textos de Husserl. En Glass, y respecto de Hegel, rigurosamente sombreado por la columna de Genet, la muerte adquiere connotaciones similares, pero ahora siguiendo el movimiento propio de la dialéctica. En cada círculo dialéctico es necesaria la muerte de la singularidad para desencadenar el proceso sublimante de la Aufhebung, es decir, para que la universalidad pueda vivir y dar lugar a la vida absoluta del espíritu. Cito a Derrida, el sistema hegeliano impone, pues, ser leído como un libro de la vida. Así lo dice Derrida, rastreando en Hegel una cierta filosofía de la vida, para luego mostrar que la muerte no puede constituirse como su opuesto absoluto, sino que está en intrínseca tensión con aquella, ¿no? O sea, la cosa es siempre en Glass, a través de la lengua de Hegel, el sustrato material, singular, hasta natural, como génesis del concepto, y por tanto lo que en su más alta posibilidad de constitución dialéctica debe relevarse, es decir, clasificarse, nombrarse, idealizarse. Esta muerte es también una necesidad paradójica en Hegel, pues solo es posible en el momento más vivo de la singularidad. Por ejemplo, cuando la familia, descrita en la filosofía del derecho, debe ya preocuparse de la educación de los hijos, y no solo del matrimonio y el patrimonio, o cuando ha llegado a realizar la posibilidad más alta de su praxis pública, que es el trabajo de duelo, justamente. Allí, en el momento cúlmine de las funciones de la familia muere para dar lugar a la sociedad civil, único modo en el que el espíritu puede elevarse hasta su posición en el Estado. Esta muerte de la singularidad, sin embargo, no da lugar a una mera desaparición, a una ausencia que tendría que ser llenada con nuevas formas iterativas de la presencia, ¿no? En el caso de Hegel, a la muerte le sigue un proceso de consumación idealizante, que es lo que propiamente podría llamarse trabajo. A pesar de los distintos niveles dialécticos de este trabajo, se trata siempre de una operación de apropiación de la pérdida, una operación clásica, dice Derrida, en cuanto que es, en realidad, una operación de clasificación.
pero para que se lleve a cabo son necesarias una serie de operaciones suplementarias. Que el cadáver de la cosa muerta en su singularidad pueda ser encriptado, o sea, cifrado, puesto a salvo en un lugar, ni completamente interior, ni completamente exterior, o sea, más allá de esta oposición, tanto del deseo de los deudos como de la corrupción de su materialidad en la intemperie de la descomposición, ¿no? Es decir, es necesario un cierto trabajo de duelo y de sepultura, y no es sino en Glass donde, de modo inaugural, Derrida utiliza esta figura para referir a esta operación idealizante, o implicando, como señalaba, al Hegel de la filosofía de la naturaleza, sobre todo de la primera filosofía de la naturaleza de Jena, coimplicando entonces a ese Hegel con el Hegel de la fenomenología del espíritu y de la filosofía del derecho, y además todos estos Hegel con el Genet de pompas fúnebres, entre otros textos también. Sin embargo, nota Derrida que este trabajo de duelo, de sepultura y encriptación no puede mantener al muerto completamente a salvo, es decir, completamente dentro de su tumba y fuera de la naturaleza. O también, podemos decirlo así, ¿no? No puede relevar toda la materialidad del cadáver a la diafanidad del espíritu, sino que hay siempre un resto que resiste a tal sublimación. La imposibilidad de una sublimación total sin resto de lo incorporado es así trabajada en profundidad a partir de la dialéctica hegeliana, ¿no? La incorporación dialéctica con la que trabaja Hegel es así reconfigurada a partir de un largo recorrido que marca las páginas de Glass. Desde la lectura de la función del amor como sentimiento que permite la interiorización de la ley y la conformación de la comunidad a partir de una escena de comensalidad, ¿no?, que Derrida interpreta a partir de los escritos de juventud de Hegel sobre el cristianismo, ¿ya? Cito aquí Derrida: es en la interpretación de esta escena que la cuestión psicoanalítica, la cuestión retórica y la cuestión ontológica se cruzan. Hasta ahí. La escena cristiana, la última cena, ¿no es cierto?, la escena de cena, el comer con otros y al otro, al padre, todo esto que configura esta escena de cena, sería el momento explícito en que la cuestión de la incorporación alimentaria es tratada por Hegel como base especulativa del sistema. Allí se juega, como decía, una tesis ontológica relacional general, que se señala retóricamente a partir del tropo del comer y que queda entrelazada con el psicoanálisis a través de la noción de duelo. Pues bien, hasta ahí voy a dejar, digamos, este antecedente que está en relación con Hegel. Me voy a saltar, o bueno, no podré presentarles hoy la relación que hay con Kant, que también es muy interesante. Sin embargo, me parecía más importante demostrar aquí hoy la relación con Hegel. Entonces, voy a tratar de establecer el link entre esto que acabo de señalar en relación con Hegel con el psicoanálisis, sobre todo en la relación que tiene Derrida con Abraham y Thoreau, que está en este texto que se llama Force, que probablemente puede traducirse, como lo ha hecho Noelia Billy, por fueros, ¿no? Force, fueros. Como decía, Force es el prólogo a este texto que se llama El Verbario del Hombre de los Lobos, que es una reinterpretación que hacen Abraham y Thoreau del famoso caso de Freud, ¿no es cierto?, pero digamos, en la clave de su propia teoría psicoanalítica. Que fue escrito, ¿no es cierto?, por estos psicoanalistas húngaros, Nicolás Abraham y María Thoreau. Derrida estaba ya hace rato atento al trabajo de Abraham por su ponencia, al menos lo podemos fijar, digamos, esta atención que le pone Derrida a Abraham, al trabajo de Abraham, Nicolás Abraham, por su ponencia en un coloquio de 1959 en Cerecí-la-Salle, que se llamó Génesis, bueno, el coloquio se llamó Génesis y Estructura, y la presentación de Abraham se llamó Reflexiones fenomenológicas sobre las implicancias estructurales y genéticas del psicoanálisis. Derrida en ese mismo coloquio presentó su famoso texto Génesis y Estructura y la Fenomenología sobre Husserl, que está compilado en La Escritura y la Diferencia, el 67. Bueno, escuchar esta ponencia de Abraham, ¿no es cierto?, abrió para Derrida la posibilidad de vincular su propio trabajo sobre Husserl con el psicoanálisis de modo directo. Tenemos, por supuesto, un texto que está también compilado en la Escritura y la Diferencia, que se llama Freud y la escena de la escritura, pero hay muchos comentadores, de hecho, lo dice la misma Ruinesco, ¿no?, que pareciera que para Derrida es sobre todo la relación con Abraham y este momento, ¿no?, donde ve un cruce explícito hecho por un psicoanalista entre Husserl, la fenomenología husserliana y el psicoanálisis,
lo que abre a Derrida el estudio más sistemático de Freud, por ejemplo. Pero bueno, eso es discutible, ¿no? Se trata de una corriente del psicoanálisis de cuño freudiano relativamente novedosa para Derrida, esta de Abraham y Torok, quienes son los responsables de la introducción de la obra de Sándor Ferenczi en Francia, como decía, ¿no? Por lo que inevitablemente anclaron ambos psicoanalistas muchas de sus teorías en las lecturas críticas que hicieron de los textos de Ferenczi. La recepción de Ferenczi por parte de Abraham, mediante la introducción a Thalassa, junto al texto El símbolo o Más allá del fenómeno, ambos compilados en La corteza y el núcleo, inauguran la tesis de mayor interés, en mi opinión, para Derrida y el centro del prefacio Force, aunque esto también es discutible, yo pongo mucha atención en esta tesis, ¿no? Que es la tesis de la anasemia. Esta tesis, la de la anasemia, está en relación con el intento de lo que el autor llamó la tentativa de realización del sueño ferenciano. El sueño ferenciano, podría resumirse como el proyecto de hacer del psicoanálisis un método de investigación universal que pudiese constituirlo en la ciencia de las ciencias, ¿no? Esa era más o menos la intención de Abraham respecto a Ferenczi, con la tesis de la anasemia. Por su parte, el diálogo de Derrida con María Torok gira en torno al trabajo de duelo que tiene su lugar propio en el psicoanálisis, como decíamos, de cuño freudiano. Respecto de la herencia que habíamos señalado, Torok desarrolló a partir de los escritos de Ferenczi una interpretación por entero nueva de la teoría del duelo como introyección, en lo que sería un paso de gran rendimiento metodológico y crítico. Torok sostuvo que la introyección, tal como Ferenczi la concebía, incluye 3 momentos al menos. El primero es la extensión de los intereses autoeróticos. Bueno, tenemos en cuenta que la tesis de la introyección es esto, ¿no? Frente al objeto perdido, normalmente muerto, el otro muerto, pero frente al objeto perdido en general, ¿no es cierto? Hay un proceso de introyección, de traspaso desde el exterior hacia el interior, es decir, de una consumación idealizante, puesta en los términos hegelianos, de ese objeto. ¿Qué es lo que hace? 1, extiende los intereses autoeróticos. 2, ensancha el yo por el levantamiento de las represiones que produce la pérdida en principio. Y 3, incluye al objeto en el yo y de ese modo objetiviza el autoerotismo primitivo. Esas son más o menos las 3 formas en que Torok recibe la noción de duelo ferenciano. Derrida de ninguna manera ignora esta interpretación que hace Torok, al contrario, la recibe y hace una referencia directa al trabajo de María Torok, un trabajo específico de María Torok que se llama La enfermedad del duelo y la fantasía del cadáver exquisito, que es de 1968, ¿no? Que también está compilado en La corteza del núcleo. Y que destaca la idea de que la introyección, ¿no es cierto?, es una forma de incorporación de lo perdido que no se repliega jamás, sino que gana, se propaga, asimila, progresa. Pero Derrida señala también, gracias a esta interpretación, un lugar problemático del psicoanálisis mismo en general, al que voy a llegar. Entonces, tanto la anasemia como la tesis de la introyección en el duelo, anasemia probablemente acuñada principalmente por Abraham y la de introyección por Torok, ambas, son temas que acoge Derrida en su escrito y ambos tienen directa relación con la estructura especulativa de la incorporación. La anasemia refiere a una necesaria desemantización de conceptos que permite al método psicoanalítico utilizarlos a partir de una resignificación. Opera por designificación según los giros de una antisemántica. Dice Derrida que la anasemia constituye una suerte de teoría del contrasentido, refiriendo principalmente a la fenomenología husserliana como a su opuesto diametral, específicamente a partir de el elemento metodológico de la epogé fenomenológica, ¿no? Es decir, la puesta entre paréntesis de los significados anquilosados en el uso que tienen en la actitud natural, señalando así su incorporación, esto en Husserl, ¿no es cierto?, a la archirregión, conciencia, única y más alta posibilidad que tienen estos significados anquilosados de adquirir el privilegio jurídico que asegura al sentido su validez última, ¿no? La anasemia, por su parte, adhiere mayúsculas metapsicológicas. De hecho, la anasemia implica que, por ejemplo, cuando ahora hablamos de inconsciente, se escribe con una I mayúscula. Cuando hablamos del placer, se escribe con una P mayúscula. Cuando hablamos del yo, se escribe con una Y mayúscula y así, ¿no? Estas mayúsculas metapsicológicas
que se le ponen a las palabras se utilizan para referir a una transformación semántica que se extiende al suelo impensado de la fenomenología, ¿no? Ese suelo impensado daría la posibilidad de pensar el origen de la significación no ya desde la presencia, que es lo que hace Husserl, sino justamente desde la no presencia, desde, cito a Derrida, el silencio fundador de todo acto de significación. La anasemia introduciría así la ruina en el ámbito de la significación, a la vez que pone al descubierto su fundamento mismo. Por ello, la anasemia tiene verdaderamente una función trascendentalizante. El placer, en sentido corriente, debe ser incorporado primero a la lengua del psicoanálisis para luego volverse condición de posibilidad del análisis del sentido corriente de placer, ¿no? Notamos como este placer primero, con P mayúscula, trascendental, no puede en realidad ser estrictamente original o al menos no analíticamente a priori. Tendría quizás la forma de una síntesis a priori, ¿no? Que es esta fórmula kantiana que Derrida no ha dejado de explorar constantemente desde Husserl, desde sus estudios de Husserl. La gran novedad de Torok y Abraham estarían así en la inevitable necesidad de aplicar la anasemia al corpus iuris del psicoanálisis mismo, ¿no? O sea, al cuerpo discursivo del psicoanálisis. Pues el movimiento que asigna lugar en una tópica, dice Derrida, no puede escapar realmente de la jurisdicción de esa misma tópica. Es decir, no se puede, una vez incorporado un objeto en un cuerpo, evitar aplicar al cuerpo mismo las leyes de ese objeto incorporado. Así nota Derrida que la anasemia del psicoanálisis es la anasemia del psicoanálisis, que desde que la tesis de la anasemia entra en juego en el psicoanálisis mismo ya no puede escapar al juego de la anasemia. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Las obras de Torok y Abraham, gracias sobre todo a la tesis anasémica, generan una cripta en el yo del psicoanálisis, dice Derrida en un texto posterior. Un lugar interior-exterior, un fuero extranjero en el interior de otro fuero, la imposibilidad misma de digestión asimilativa total, por lo tanto. Es decir, esta tesis de la anasemia termina por generar una suerte de asco, de vómito, de mal gusto en la lengua del psicoanálisis, ¿no? Por eso probablemente esta es una de las razones por la cual, por ejemplo, quizás Lacan rechazó tan fuertemente a este tipo de psicoanálisis de herencia húngara, ¿no? Él fue rechazado muy explícitamente por Lacan, ¿no? Bueno, así la anasemia entonces se cruza con la idea de una cripta que contiene al otro muerto. No al otro, sino a su muerte, a su ausencia misma, al otro en cuanto cadáver, es decir, en una radical heterogeneidad. Tomando distancia de Freud, Abraham no sostiene que la conversión anasémica de la palabra placer traduzca su sentido corriente de afecto consciente a uno inconsciente. Esa es más o menos la tesis de Freud, ¿no? Puesto que, más que generar su designificación, supondría entenderlo metonímicamente, este intercambio, ¿no es cierto? Esto lo que hace Freud es más bien una metonimia, que entiende, digamos, a partir de su causa, lo voy a leer de nuevo, ¿no? Más que generar su designificación, supondría entenderlo metonímicamente a partir de su causa, como la descarga de una tensión, ¿no? La anasemia y superar críptico es más radical y, dice el psicoanalista, cito, Abraham, exige de nosotros una verdadera conversión mental. Hasta ahí. El placer anasémico y su mayúscula artificial entonces refieren a, cito, una imagen alusiva a lo intocado nucleico de la no presencia. Eso dice Abraham. Encriptan en otra lengua no ya a un placer presente o presentable, sino a una ausencia que no es reverso de la presencia. Podríamos decir quizás que encriptan a un placer ya muerto, incluso a una cripta de placer. Placer con mayúscula sería así la cripta del placer, una cosa así. El placer anasémico actúa pues a modo de una tumba y una sepultura. Como explica Derrida, es, cito, desde la posibilidad de esta pérdida o de la muerte del objeto, entendiendo todas estas palabras según la anasemia, desde la posibilidad de la sepultura, bajo una forma u otra, que todo el espacio teórico es redistribuido. El relato anasémico tiene entonces una relación esencial con la sepultura, dice Derrida. Pero aquí también la función de la sepultura resulta problematizada, ya que no puede simplemente contener a un cadáver, asegurando o guardando su descomposición natural asimilativa, como lo pensaba Hegel, por ejemplo. Ella encierra
desencadenando a su vez la corrupción de la vida del cuerpo que incorpora. La cripta es una tumba y ella tumba, ¿no? Ella bota al suelo, ella mina todas las erecciones a las que puede dar lugar una incorporación violenta por parte de un cuerpo o de un corpus o de un campo textual, ¿no? El texto de Torok sobre el duelo introyectivo, por su parte, es también un lugar paradigmático de la tradición psicoanalítica en el que se distinguen procesos análogos, es decir, vinculados por una relación de atribución derivativa. La introyección, como proceso de duelo, es uno, y la incorporación es otro proceso, que es un movimiento análogo al de introyección, pero incompleto. Esa es la diferencia que hace Torok entre introyección e incorporación. La incorporación es una introyección incompleta. Siguiendo a Freud, Torok señalaría que el proceso de incorporación del otro en el sí mismo ofrece una respuesta libidinal económica al objeto perdido, distinta de aquella que otorga la introyección. El sí mismo trata de identificarse con el objeto que ha incorporado. La incorporación sella la pérdida del objeto, pero también rehúsa el duelo mismo, ¿no? El luto, en una maniobra que es extraña y opuesta al proceso de introyección. De ahí que las incorporaciones den lugar solo a fantasías del duelo, a duelos falsos, no a duelos efectivos, a duelos fallidos, ¿no? Y de ahí que se produzcan también como una fantasía del comer, dice Torok, señalando que muchos pacientes que no llegan a hacer introyección efectiva, ¿no es cierto?, generan una cierta relación con la comida, ¿no? O sea, de alguna manera asocian el objeto perdido con el alimento y generan ahí una relación un poco patológica, ¿no? Sin embargo, Derrida se pregunta si acaso esta línea que divide introyección de incorporación no es suficientemente ambigua y espectral como para poder mantener separadas y a distancia a ambas operaciones, especialmente si, como lo afirma la misma Torok, la cito, la pérdida, cualquiera sea su forma, siempre actuando como prohibición, constituirá para la introyección un obstáculo no superado. Hasta ahí Torok. Entonces, la imposibilidad de superar por completo la pérdida se sigue para Derrida de las mismas tesis anasémicas de los psicoanalistas, con lo que no podría haber una distinción formal, perfecta, ¿no es cierto?, entre introyección como duelo efectivo o superación total de la pérdida e incorporación como duelo fallido. La pérdida, en efecto, no es algo que pueda simplemente superarse y por ello, para Derrida, la distinción entre incorporación e introyección queda limitada en sus alcances. El trabajo de duelo es siempre un trabajo inacabado. Lo cito al Derrida, ¿no? El duelo fiel del otro debe siempre fracasar en tener éxito. Fracasar justamente si tiene éxito. Fracasar a causa de su éxito, dice Derrida. Es probable que a Derrida le haya resultado extraño que Abraham y Torok, aún sosteniendo una teoría como la anasemia, mantuvieran esta problemática división jurídica entre introyección e incorporación. Y esto en la medida en que la anasemia es justamente lo que desarma todas las fronteras jurisdiccionales, lo que desafuera y deslegitima. Es en suma la ilegalidad misma como origen de la ley. Si tanto la introyección como la incorporación refieren a una pérdida, es decir, a una no presencia, y esto puede radicalizarse incluso aún más, refieren a un secreto, al secreto del otro, y no al otro, a la muerte que hay en él, a su cripta, ¿no? Bueno, porque Abraham y Torok siempre dicen que uno no encripta, o que los traumas, digamos, no se generan por causa de una relación directa con el otro, presente, por decirlo así, sino por causa de una relación que yo tengo con la cripta del otro. O sea, yo algo así como que encripto la cripta del otro, sin posibilidad de presencia, ¿no? ¿Cómo estar seguros de que sea posible una distinción entre una forma legal del duelo y una ilegal? ¿Cómo puede sostenerse que, mediante un proceso, el legal, el yo se ensancha, y que mediante otro, el ilegal, el yo se escinde, si en ambos casos se partió de la pérdida como causa? Eso es más o menos lo que se pregunta Derrida, ¿no? Lo que bien puede querer decir. Bueno, no, eso, ¿no? Con la pérdida como causa. Sin embargo, al igual que cualquier campo discursivo con pretensión de cientificidad, es decir, de clausura en principio, el psicoanálisis nunca ha estado exento de sobredeterminarse en cuanto a sus normatividades condicionantes y limitantes. En otras palabras, nunca ha estado a salvo de hacer de la cripta
la cosa en sentido estricto, ¿no? La cosa, la causa, el fundamento en sentido estricto. Y así, eso que el psicoanálisis determina estrictamente como tal, el campo mismo anasémico del psicoanálisis, dice Derrida en Glass, corre un riesgo bastante peligroso, específicamente respecto al trabajo de duelo. En ese escenario de sobredeterminación, cito a Derrida, el trabajo del duelo tan solo engulliría más deprisa, en el transcurso de una sola comida, el tiempo reunido en una cena, un bocado más gordo. La leo de nuevo. El trabajo del duelo tan solo engulliría más deprisa en el transcurso de una sola comida, en el tiempo reunido de una cena, un bocado más gordo. ¿Cómo lo interpreto yo? Léase esto, ¿no? Un bocado más gordo de lo que puede y quiere poder asimilar. El psicoanálisis se interrumpiría entonces por una indigestión insoslayable provocada por ese gordo bocado que es el otro muerto, el otro perdido o el secreto del otro, siempre inasimilable. En conclusión, cito a Derrida, no hay introyección exitosa, no hay incorporación pura y simple, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, digamos, para ir concluyendo, algunas reflexiones que me van a tomar solo unos minutos, ¿no? Como para conectar esto con tesis posteriores de Derrida. Esta noción de incorporación analizada por Derrida a lo largo de toda su obra, pero específicamente acuñada en los 70, designa una estructura discursiva de naturaleza retórico-especulativa asociada a las formas y dinámicas de la alimentación. Dicha estructura opera al interior de los textos filosóficos, condicionando y desestabilizando a la vez su normatividad propia. La exposición de esta estructura a partir de los textos aquí analizados, referidos a alguna de las tópicas más importantes para el Derrida de esta década, o sea, la filosofía, el idealismo alemán, la lógica especulativa hegeliana específicamente y el psicoanálisis de cuño freudiano, permiten mostrar los momentos problemáticos en que los textos filosóficos se articulan formas de clausura epistémica que no son ajenas a modos discursivos del poder y la violencia. Hemos explorado dos de estos textos, ¿no es cierto?, mostrando, uno, cómo la configuración del sentido de muchos de los temas de estas filosofías se da a partir de una retórica incorporativo-alimentaria, determinada como asimilación sin resto, es decir, como movimiento de completa reducción de la alteridad de lo incorporado. Y dos, la posibilidad de una apertura de dicha determinación de la incorporación a una dinámica no asimilativa, que no reduce por completo la alteridad de lo incorporado, y permite así pensar una constante transformación del cuerpo textual dada por dicha incorporación y con ello una nueva propuesta ético-política para la filosofía. Esta propuesta, que es solo esbozada en esta época, se irá configurando explícitamente desde fines de los 80, especialmente marcada por dos extensos seminarios que todavía están inéditos, que Derrida dicta en Estados Unidos y Francia, y que deben ponerse en continuidad con estas primeras tesis. Estos seminarios son del 89-90 y del 90-91. El primero se llama Manger l'autre, Politiques de l'amitié, o sea, comerse al otro, políticas de la amistad, y el segundo, Rhétoriques du cannibalisme, o sea, retóricas del canibalismo. Ambos seminarios se encuentran archivados, ¿no es cierto?, tanto en el IMEC como en el archivo de la Universidad de California, Irvine, y forman parte de una serie de cursos dictados por Derrida en el periodo más extenso, del 83 al 91, y que sirvieron de base para la edición y publicación del texto publicado en el 94, Políticas de la Amistad. Bueno, como señalábamos en la introducción de esta pequeña conferencia, es quizás el texto Espectros de Marx el que se hace cargo de modo más directo de estos problemas ya entrada la década de los 90, ¿no? Allí, tanto la ubicuidad del trabajo como trabajo de duelo y la posibilidad de un marxismo mesiánico, aunque desierto, sin Mesías, dice Derrida, inauguran explícitamente tesis éticas como la del don y la hospitalidad. Sin duda, ambas formulaciones suponen una renovación de la propuesta de Manuel Levinas sobre una ética fenomenológica de la responsabilidad frente a una alteridad irreductible, ¿no?, la del rostro. Si bien Derrida criticó fuertemente muchas de las argumentaciones que Levinas hace en Totalidad e Infinito, en los 60s, no llegó nunca a desconocer su herencia con el pensador lituano-francés, que habría que ponerlo en esta cadena, ¿no?, de relaciones de alguna manera. Los intentos de reestructuración del diálogo con Levinas quedan plasmados en textos como Dar el tiempo, del 91, Palabra de acogida, del 96, Dar la muerte, 99, hasta el seminario sobre la hospitalité, del 95-96, aún inédito.
Las tesis sobre una hospitalidad incondicional, entendida como hospitalidad, es decir, como una hospitalidad tan abierta que siempre está en riesgo de devenir su opuesto, hostilidad, están especialmente ligadas a las propuestas incorporativas y como hemos sostenido en otro trabajo, ¿no es cierto? Que bueno, ahí lo puedo señalar, se basan en un rescate que hace Derrida de la estructura ética de la subjetividad levinasiana, que Levinas la entiende como lo otro es lo mismo, ¿no? La idea de que el sujeto se constituye por la incorporación de lo otro, que le hace violencia y lo quiebra desde el interior, es así también fundamental para articular posteriormente, sobre todo en un texto como Voyou o Canallas, la idea de una autoinmunidad como principio de ruina de los textos filosóficos. En última instancia, y con esto termino, estas tesis de la incorporación se plantean contra una cierta pretensión de dominación de la diferencia, que se deriva de lo que podríamos llamar una sobredeterminación del acto de incorporación. La idea de que lo incorporado está en el que incorpora al modo del que incorpora. Esto viene de Santo Tomás de Aquino en todo caso. Como lo manifiesta este supuesto, se ha entendido todo acto de incorporación, incluso aquel asociado al conocimiento, mediante el paradigma de la asimilación. Los análisis que abren los temas aquí tratados permiten el paso de Derrida hacia una crítica deconstructiva de la violencia de la asimilación, enlazada con una lectura ético-política de la retórica incorporativa. Bueno, con eso doy por finalizada mi exposición y pues quedo atenta a vuestras preguntas o qué sé yo, comentarios o lo que sea, ¿no? Hola, hola a todos. Gracias, Laura. Espero que te sirva Humberto. Gracias, Lau. Y bueno, nada, les leo. Si es que quieren comentar o preguntar algo, si no, bueno, ya quedará aquí colgada esta conferencia y podrán revisarla o qué sé yo, podrá servir de archivo. Gracias, Gaby. Qué bueno que te haya parecido interesante. Bueno, como les comentaba, mi idea es mostrar cómo Derrida saca rendimiento filosófico de una noción en principio psicoanalítica, aunque está muy presente en Hegel como tal, que es la del trabajo de duelo, es una noción hegeliana en principio, que Derrida, en mi opinión, obtiene de la lectura de Hegel primero, o más bien que es la lectura de Hegel la que le abre a su rendimiento filosófico, propiamente filosófico. Gracias, Lau. Gracias a ti por ese comentario. Espero que, claro, sea de utilidad. Entonces, como decía, esta noción de duelo aparece en relación con Hegel. Derrida también analiza a un Kant, que da como para otra sesión, digamos, ¿no? A un Kant también incorporativo, algo muy raro, muy bonito en todo caso, a partir de este texto Economímesis, que es sobre la tercera crítica de Kant, pero en realidad es sobre todo Kant, pero enfocado en lo que se trata en la tercera crítica y en la antropología. Gracias, Laura, gracias a ti, qué honor que estés aquí escuchándome, qué honor. Bueno, me salto eso de Kant, ¿no es cierto? Porque ya es como me lleva hacia otro lugar, pero es interesante la articulación entre Hegel y el psicoanálisis húngaro, ¿no? O sea, eso me parece muy interesante. Y lo que quería rescatar, ¿no? Laura querida, puedes seguirme, bueno, muchos de estos trabajos que yo estoy haciendo ahora sobre incorporación, introyección, duelo, comercial, otro, están todavía como siendo publicados porque la mayoría están aceptados, pero tú sabes que se demoran en ser publicados ya como en las revistas. De hecho, este que acabo de leerles y comentarles es para una publicación también. Pero puedes revisar mi academia.edu, puedes poner academia.edu Valeria Campos y ahí hay muchos trabajos míos, aunque son más como de mi primera etapa de investigación, que es más sobre el concepto de violencia, que después yo relaciono con la cuestión de la asimilación. ¿Cómo podríamos entender el goce? Claro, es una pregunta demasiado psicoanalítica esa para mí, John Alex. Demasiado psicoanalítica, ¿no?
En principio, lo que quiere decir Derrida, leyendo la tesis de la anasemia de Abraham, es que cualquiera de los conceptos del psicoanálisis debe entenderse en un sentido, podríamos decir, estrictamente psicoanalítico, que para el caso de Abraham nunca es el sentido corriente en el que usamos la palabra en nuestra vida cotidiana, pero que tampoco supone como un significado superior una significación de mayor jerarquía. Al contrario, supone una designificación, como decía yo, o una significación así, podríamos decir, estructuralmente quebrada, digamos, no coherente, no clausurada, ¿no? O sea, el goce o el placer en términos psicoanalíticos tendría que entenderse, claro, bueno, parecido como Freud entiende el placer en relación con lo inconsciente, el principio del placer en ese sentido, pero, digamos, de una manera mucho menos asimilable por el discurso psicoanalítico y por el discurso de la clínica, ¿no? Me parece a mí que para esta línea del psicoanálisis húngaro, la clínica se vuelve un desafío tremendo, justamente porque nos está lidiando con un trauma específico producido en una relación específica con un otro específico, sino que se está lidiando como con el trauma del otro, porque claro, lo que a mí me traumaría en el fondo, lo que generaría problemas, no es mi relación con mi madre, supongamos. Bueno, la madre es muy importante para el psicoanálisis húngaro en todo caso, pero supongamos no es mi relación con mi madre, sino mi relación con lo que mi madre no es, o no dijo, o con la madre que no se me presentó, no con la madre que se me presentó. No con la madre y su discurso consciente, sino que con la madre y su discurso inconsciente, es decir, su no discurso. Es decir, mi cripta, el lugar de mis traumas, donde están mis fantasmas, lo que encripta no es a mi madre, sino a la cripta de mi madre, que en el fondo esto se pone en abismo, ¿no? Y no termina nunca. No he investigado realmente, Laura, la relación con Lacan. No me ha dado para tanto. Lacan es un autor que en general me parece muy grande y bastante alejado de Derrida en varios sentidos, ¿no? A pesar de que hay un texto sobre Lacan y sin duda se pueden sacar rendimientos desde ahí. Claro, pero no lo he estudiado profundamente. No sé, de hecho, lo que dice Lacan sobre el duelo. Lo que sí sé, claro, es esto, ¿no? Cómo Lacan se opone de alguna manera o considera que no es parte de la institucionalidad psicoanalítica francesa, que estas ideas no pueden formar parte de la institucionalidad psicoanalítica francesa, ¿no? Claro, Lau, con el deseo de la madre. Claro, pero claro, con lo que Abraham y Troc llaman con la cripta de la madre, que es algo que es inaccesible para la madre, porque la cripta de la madre es la cripta de su madre y así, ¿no? Infinitamente. Entonces nunca llegas, por decirlo así, a abrir esa cripta completamente. El desafío para la clínica, como decía, es gigante y en muchos textos que están compilados en la corteza y el núcleo hay referencia a posibilidades clínicas. Incluso en el texto del verbario hay una apuesta clínica muy interesante, ¿no? Que es la de la palabra clave o la palabra llave que sirve para abrir las criptas. Es una locura. No sé si quieren que me refiera a eso ahora, pero es una locura. O sea, es muy bueno, ¿no? Muy interesante. Y también es muy útil para Derrida. O sea, habría que hacer otro trabajo para mostrar cómo esa propuesta clínica también es recibida por Derrida en otro sentido, ¿no? Que es la cuestión de la palabra llave o la palabra clave. Pues bueno, gracias Joan a ti por la pregunta. No sé si la pude contestar, creo que no, pero bueno, algo quizás puedes rescatar de lo que te dije sobre esta corriente. Y pues bueno, no sé, si no hay más comentarios, no hay más preguntas, sin duda lo dejamos hasta acá. Yo quedo disponible para a los que quieran seguir contactándose conmigo. ¿Qué me preguntaba sobre mis trabajos? Laura, por ejemplo, o Lau, o cualquiera que quieran seguir en contacto, podemos seguir, ¿no? Ahí en Academia están mis datos, está mi mail. Pista sobre la palabra clave, Jorge. Claro, la cuestión de la palabra clave, o sea, la clínica aquí está basada en encontrar una palabra que se repite, ¿no? En el discurso del paciente. Una palabra que se repite. Una vez que tú encuentras la palabra que se repite, se genera una
una asociación, o el psicoanalista tiene que generar, el terapeuta tiene que generar, ser capaz de asociar esa palabra clave con otras palabras que están en conexión con esa palabra clave. Pero la conexión con la palabra clave, y aquí viene lo extraño, por decirlo así, lo novedoso y extraño, la conexión con esa palabra clave de otras palabras que me pueden llevar hacia la cripta, por decirlo así, es, en principio debiese ser semántica, ¿no? Como solo semántica, solo a nivel de significado. Por ejemplo, asociar, no sé, dos palabras que aunque son distintas, tienen significados parecidos, ¿no? Sin embargo, lo que hacen estos psicoanalistas es asociar fonéticamente palabras, a nivel solo de significante, a nivel solo de la materialidad fonética del significante. Se puede que sean palabras totalmente, o sea, que no tengan ninguna relación a nivel de significado, pero que suenan parecidas. Y eso, entonces, para estos psicoanalistas es como el lazo inconsciente entre distintos conceptos, y no el que se da a nivel de significado, porque es demasiado consciente, siempre demasiado consciente. No sé si me explico, pero es muy interesante, muy, muy interesante la cuestión de la palabra clave, mi querido Jorge. Después, Alejandra, gracias. La Laura, ¿qué dice? Hay un texto de Jean-Luc, Eróticas del duelo en tiempos de la muerte seca. Si lo conoces, igual te sirve. Ya, lo voy a leer, gracias. Perfecto. Me sirve, por supuesto, me sirve. O sea, me va a servir seguro. Gracias a ti, Laura. Qué honor que estés aquí conectada. La Laura Llevado, la Laura Luna también, por supuesto. Un camino pleno de sonidos, así es, muy interesante. Habría que hacer una terapia generacional para reconocer sus fantasmas. Sin duda, claro, uno termina psicoanalizando a la madre, a la abuela, no solo mi relación, ¿no es cierto?, con la familia o con, qué sé yo, los parientes, sino que la relación de ellos con los suyos y así infinitamente, en abismo, ¿no? Porque siempre es la cripta de la cripta. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Creo que ya hemos cerrado, llevamos una hora, creo que está bien, así que le pido a la gente de Yoica que lo dejemos hasta aquí, si es posible. Y yo entonces me despido de todos ustedes, muchas gracias por conectarse hoy día.